El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable. Los estudiantes, exhaustos y heridos, se reunían poco a poco en la plaza central, el punto de evacuación más cercano antes de llegar a la entrada principal de las instalaciones. Sus uniformes estaban rasgados, manchados de hollín y sangre, y la mayoría apenas podía mantenerse de pie. Los rostros demacrados de Momoya Oyorozu, Kyoka Hiro, Tsuyu Asui, Minoru Mineta, Fumikage Tokoyami y Masirao Ojiro reflejaban el mismo desconcierto. Los 6 habían sido testigos de lo imposible. Salvados por un ser que no comprendían y cuya mera presencia los hacía sentir que habían sido observados, analizados y juzgados. ¿Todos llegaron bien?, preguntó Ida, ajustándose las gafas y buscando con la mirada cualquier ausencia. Su tono era el habitual de un líder en formación, aunque no lograba ocultar la preocupación en su voz. No, faltan 4, murmuró Momo, bajando la mirada. Bakugo, Kirishima, Todoroki y Toru. Esa última ausencia hizo que todos se miraran inquietos. Nadie había visto a Toru desde el inicio del ataque. El silencio se apoderó del grupo por un momento, solo roto por el zumbido distante de las llamas extinguiéndose y el crujir metálico de estructuras derrumbadas. ¿Alguien sabe algo de ellos?, preguntó Ida, visiblemente inquieto. Fue Kyoka quien habló primero. No, pero lo que sí sabemos es que alguien está aquí, y no es un villano. Todos la miraron. El tipo que nos ayudó, añadió Tsuyu, con su tono plano, aunque sus ojos mostraban una alerta constante. Apareció en el naufragio. Controló el agua como si fuera parte de él. Mineta asintió, tembloroso. Y mandó a Tsuyu-chan y a mí directo aquí, sin decir quién era. Solo nos miraba como si no le importáramos en absoluto. Fue aterrador. Tokoyami cruzó los brazos. Su poder es abrumador. Aplastó a los villanos como si no fueran más que insectos, y ni siquiera movió un dedo. Extinguió el fuego en un instante y nos ordenó venir aquí. Había un dejo de molestia en su voz. A Tokoyami no le gustaba sentirse inferior. A nosotras también nos salvó, añadió Momo. Usó telequinesis, o algo parecido. No lo sé. Era como si controlara el entorno sin esfuerzo alguno. Sus ojos brillaron por un segundo, recordando aquella frase que aún le resonaba. Tu Kirk es realmente interesante. Ojiro cerró el puño con fuerza. No actúa como un héroe. Es más como un juez. Hace lo que quiere, como si todos fuéramos parte de un experimento. Los comentarios dejaron al grupo aún más inquieto. Nadie sabía si confiar o temer. Y entonces, algo se estrelló detrás de ellos. El estruendo fue brutal, polvo y escombros saltaron por el impacto. Todos voltearon al instante, sus cuerpos reaccionando por puro instinto de supervivencia. Kirishima y Bakugo yacían sobre el suelo resquebrajado. Derrotados. Ambos respiraban con dificultad, inconscientes, sus cuerpos cubiertos de golpes y cortes profundos. La armadura de Bakugo estaba destrozada, y el brazo derecho de Kirishima colgaba de un ángulo antinatural. Hubo un grito ahogado. Momo llevó una mano a sus labios, horrorizada. Kyoka retrocedió un paso, y Mineta cayó de rodillas, temblando aún más. Kirishima. Bakugo. Ida corrió hacia ellos, seguido por varios compañeros. Pero antes de que pudieran tocarlos, una voz resonó detrás del grupo. Agradezcan que están vivos. El tono frío y distante de la frase fue como un puñal. Ida se detuvo en seco. Todos giraron lentamente. El enmascarado estaba ahí, inmóvil, como si hubiera estado todo el tiempo observándolos. Y no estaba solo. Todoroki Shoto y Agakure Toru se encontraban a su lado. Ilesos. Todoroki con su habitual expresión fría, aunque sus ojos mostraban un leve atisbo de incomodidad. Toru se aferraba a su brazo, claramente alterada, pero sin ninguna herida visible. El enmascarado avanzó lentamente. Su presencia aplastaba el aire, sofocante, imposible de ignorar. Sus ojos, lo poco que se veía tras la máscara, parecían atravesar a cada uno de ellos. ¿Quién eres? ¿Por qué atacaste a nuestros compañeros?, exigió Ida, dando un paso adelante. Intentaba mantener el control, pero su voz temblaba. El enmascarado se detuvo frente a él. No respondió de inmediato, solo lo miró, analizando, juzgando. Finalmente, habló. Agradece que están vivos, repitió sin más. La simpleza de la respuesta, la falta de empatía, provocó un escalofrío que recorrió a todos los presentes. Kyoka retrocedió. Mineta dejó de respirar un momento. Momo sintió la piel de sus brazos erizarse, aunque no supo por qué. El enmascarado giró lentamente la cabeza, observando a cada uno de los estudiantes. Como si los contara. Como si evaluara algo que solo él podía comprender. Silencio. Bien, dijo al fin.
Parece que están todos. Justo entonces, la puerta principal fue derribada violentamente. El estruendo llenó el aire, escombros volaron, y una nube de polvo cubrió brevemente la entrada. Los héroes y profesores irrumpieron en el lugar. Olmigs, Midnigs, Cementos, Ectoplasm, y otros miembros del personal de la UA. Alumnos. Retrocedan. Ordenó Olmig con su característica voz poderosa. Los estudiantes sintieron una ola de alivio, hasta que miraron atrás. El enmascarado ya no estaba. En su lugar, yacían los cuerpos magullados pero vivos de Aizawa y la heroína 13. Sus respiraciones eran débiles, pero estaban con vida. Momo se llevó la mano al pecho, aliviada. Tsuyu entrecerró los ojos, intentando entender qué había pasado. Fumikage Tokoyami susurró. Se ha ido. Mineta solo pudo murmurar, con la voz temblorosa. ¿Qué era ese tipo? Mientras los héroes los rescataban y aseguraban la zona, una sensación se apoderaba de todos. No de seguridad, no de victoria, sino de que algo más grande había comenzado ese día. Y ninguno de ellos sabía si el enmascarado había sido su salvador, o su verdugo en espera. 2 días después del incidente en el USJ sala de reuniones. La sala de reuniones estaba sumida en un silencio denso, cargado de una tensión que ninguno de los presentes lograba disipar. Solo el constante zumbido de las luces rompía la quietud, junto al sonido ocasional de los informes al pasar las páginas, aunque nadie realmente los leía. Nezu estaba sentado en el lugar de costumbre, pero esta vez su mirada no tenía ni rastro del brillo curioso o juguetón que solía mostrar. Frente a él, Olmig, en su forma escuálida, permanecía en silencio, el rostro sombrío mientras entrelazaba los dedos con fuerza. A los lados, Present Mic, Midnig, Cementos, Ectoplasm y Snipe completaban el círculo de maestros reunidos de emergencia. Las sillas de Aizawa y 13 permanecían vacías, una cruda señal de que aún seguían hospitalizados. Su estado era crítico pero estable. Después de largos minutos, fue Nezu quien rompió el silencio. El ataque al USJ fue una operación calculada. Sus pequeñas garras se entrelazaron frente a él, tamborileando suavemente. Quien organizó esto conocía nuestra programación interna. Sabía el recorrido de los estudiantes. Sabía la logística del entrenamiento. Un ataque preciso, intervino Snipe, con tono grave. Pero, aún así, fallaron. Nezu asintió con lentitud. Fallaron por un factor que nadie pudo prever. Levantó la mirada hacia todos en la sala. El enmascarado. Un murmullo contenido se esparció entre los presentes, pero nadie lo negó. Todos estaban pensando lo mismo. Más de 40 villanos derrotados, dijo Cementos, cruzándose de brazos. En diferentes zonas. Y no solo neutralizados. Eliminados del campo de batalla en minutos. Midnight apoyó los codos sobre la mesa, apretando los puños. Eso sin contar cómo apagó los incendios, controló el agua en el naufragio y sofocó a los enemigos en la zona de derrumbes. Ectoplasma sintió. Un rango de habilidades que no encajan en un solo Kirk conocido. Sus ojos fríos recorrieron el informe. Poder telequinético, manipulación ambiental, superioridad táctica. Hizo una pausa. Demasiado preciso. Present Mig rompió el silencio. Y ningún registro, gruñó. Ninguna base de datos de héroes o vigilantes. Se inclinó hacia adelante. Es como si no existiera. Nezu desvió la mirada hacia Olmig. ¿Qué opinas? Olmig tardó unos segundos en responder. Su rostro estaba sombrío, la mandíbula apretada. No es un héroe, dijo finalmente, con un tono apagado que contrastaba con su imagen pública habitual. Y tampoco actúa como un villano. Todos guardaron silencio. Cuando los estudiantes lo describen, continuó Olmig, bajando la mirada. Hablan de alguien que no muestra ira. Ni alegría. Ni compasión. Alzó la vista. Hablan de alguien que da órdenes, no sugerencias. Que decide, sin vacilar. Su voz tembló solo un poco. Eso es, lo que me preocupa. Midnight tragó saliva. No lucha para proteger. Ni por justicia. Lo hace porque quiere, murmuró, sin querer aceptar lo que decía. Como si estuviéramos en prueba. ¿Una evaluación? Aventuró Ectoplasm. ¿O un experimento? Añadió Cementos. Nezu cerró los ojos por un momento. Cualquiera que sea el caso, abrió lentamente los párpados, con un brillo frío en la mirada. Es impredecible. La palabra flotó como un veredicto. ¿Qué sabemos realmente? Preguntó Snipe. Los informes de los estudiantes coinciden en sus habilidades, pero ¿por qué rescatarlos? ¿Por qué llevar a los heridos a la plaza central? Para mostrarnos que puede hacerlo, dijo Present Mic con voz ronca. ¿Una advertencia? Sugirió Midnight. Olmig negó despacio. No. Una demostración. Nadie dijo nada por varios segundos.
Nezu suspiró. Aizawa y Trece podrían tener información adicional cuando despierten. Cerró sus pequeños puños. Fueron los que más tiempo estuvieron en el epicentro. Ellos, y los estudiantes que lo vieron de cerca. Snipe observó su informe, el nombre enmascarado tachado y reescrito una y otra vez. Pero mientras tanto, no tenemos nada. Tenemos algo, corrigió Nezu. Tenemos el conocimiento de que hay alguien ahí fuera. Sus ojos se entrecerraron. Con el poder para acabar con toda una clase de héroes y villanos. Y bajó la voz. Y que eligió no hacerlo. El ambiente se congeló. Olmec miró su reflejo en la mesa de cristal, el ceño fruncido. ¿Por cuánto tiempo lo elegirá? Nadie respondió. Porque nadie lo sabía. Residencia de la clase 1A, sala común. El ambiente en la sala común estaba cargado. Todos los estudiantes de la clase 1A que habían sobrevivido al incidente en el USJ se encontraban reunidos ahí. Las clases se habían suspendido por 2 días, pero el silencio que dominaba el ambiente era más pesado que cualquier entrenamiento. Fumikage Tokoyami estaba sentado con los brazos cruzados, la mirada fija en el suelo. Momo Yaoyorozu ojeaba sin atención un libro que no leía, con el ceño fruncido. Tsuyu Asui observaba a todos con su habitual calma, aunque sus ojos parecían más calculadores que antes. Minoru Mineta mordisqueaba una uña, temblando. Masirao Ojiro mantenía los brazos apoyados sobre sus rodillas, la cabeza agachada. Todos callaban hasta que Kyoka Hirou rompió el silencio, su tono apagado pero firme. 2 días, y seguimos sin respuestas. Ni los profesores saben lo que pasó, dijo Ojiro, sin levantar la vista. Saben más de lo que dicen, apuntó Tokoyami con tono sombrío. Pero no están listos para compartirlo. Momo suspiró, cerrando el libro de golpe. Aún así, lo vimos con nuestros propios ojos. Hizo una pausa, sus labios temblaron un poco antes de hablar. El enmascarado. El solo mencionar el nombre provocó un escalofrío en varios. No era un héroe. Tsuyu ladeó la cabeza. Tampoco un villano. Su voz era plana, pero sus palabras calaron hondo. Fue entonces que Kirishima entró a la sala. Aunque llevaba vendas en los brazos y un cabestrillo en el hombro derecho, caminaba como si no quisiera preocupar a nadie. Su sonrisa habitual estaba ahí, pero algo en sus ojos había cambiado. Algo oscuro. Algo que nunca habían visto en él. Todos lo observaron. Kirishima. Ida fue el primero en acercarse. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿Qué ocurrió allá afuera? El entusiasmo de su tono se quebró en la última pregunta, dejando solo la preocupación. Kirishima se detuvo en seco. Por un momento, su mirada se perdió, como si buscara algo en el vacío. Luego, respiró hondo y trató de recomponerse. Estoy bien, solo unos moretones, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Fue Tsuyu quien lo encaró directamente. ¿Qué pasó contigo y Bakugo? El silencio se apoderó de nuevo del cuarto. Kirishima desvió la mirada. Cerró el puño bueno con fuerza. No sé si quiero hablar de eso. Momo se acercó despacio. Por favor. Necesitamos entender. El pelirrojo permaneció en silencio un largo momento. Luego asintió despacio, como si aceptara una condena. Cuando nos separamos, Bakugo y yo fuimos a buscar una salida. Estábamos en la zona de escombros cercanos a la entrada. Pensamos que podríamos ayudar a evacuar, pero entonces él apareció. Su tono era bajo, y hablaba con dificultad, como si cada palabra le costara respirar. Mineta tragó saliva. ¿El enmascarado? Kirishima asintió. No hizo ruido. No hubo advertencia. Solo, apareció. Se frotó el rostro con la mano sana, los dedos temblando apenas. Yo intenté razonar con él. Preguntarle quién era. Bakugo, bueno, ya lo conocen. Forzó una media sonrisa. Le gritó, lo insultó. Dijo que si quería pelear, que no se escondiera detrás de una máscara. Hubo un murmullo contenido en la sala. Entonces Bakugo atacó, continuó Kirishima, bajando la voz aún más. Y fue como ver a un niño peleando contra una montaña. Sacudió la cabeza, la mirada cargada de algo que ninguno había visto antes en él. Miedo. El enmascarado no contraatacó. Kirishima apretó los dientes. Solo se quedó quieto, esquivando sin esfuerzo. Cada golpe de Bakugo, lo evitaba sin moverse mucho. Como si supiera exactamente a dónde iban a ir sus ataques. ¿Y tú? Preguntó Tokoyami, la mirada seria. Kirishima sonrió, aunque no había alegría. Intenté endurecerme al máximo. Fui tras él con todo lo que tenía. Sus labios temblaron. No dudé ni un segundo. Levantó la mano vendada. Ni siquiera lo vi venir. Solo, de pronto estaba en el suelo, sin aire, y sin poder moverme. La sala quedó en un silencio sepulcral. ¿Y Bakugo? Preguntó Ida, con un nudo en la garganta.
Kirishima respiró hondo. Bakugo siguió peleando. No se rendía. Lo atacó con todo, incluso usó sus explosiones a máxima potencia. Sus ojos se oscurecieron. Pero el enmascarado solo jugaba con él. Cerró los ojos un momento. Lo humilló. Cada golpe que lanzaba, el enmascarado se lo devolvía sin esfuerzo. Pero no para herirlo. Abrió los ojos, la mirada cargada de algo que nunca habían visto en él. Sino para romperlo. Kyoka se cubrió la boca. Momo desvió la vista, conteniendo un escalofrío. Bakugo acabó exhausto. Cayó de rodillas. Estaba jadeando, sangrando, y entonces el enmascarado se acercó. Kirishima apretó el puño. Le dijo algo. Hizo una pausa. No lo escuché. Pero fuera lo que fuera, Bakugo se derrumbó. Tragó saliva. Luego, solo nos arrojó. Como si fuéramos basura. Tsuyu lo miró, sería como siempre. Pero te dejó vivir. Kirishima la miró de vuelta. Sí, suspiró con amargura. Nos dejó vivir. El silencio volvió a caer sobre la sala. Nadie sabía qué decir. ¿Creen que? Comenzó Mineta, pero Tokoyami lo interrumpió. No es cuestión de creer. Sus ojos brillaron, oscuros. Nos evaluó. Nos miró, apretó los dientes. Y nos dejó pasar. Momo cerró los ojos. ¿Por qué? Nadie respondió. Pero todos sabían que la respuesta no les gustaría. El silencio que siguió a la confesión de Kirishima era espeso, como una niebla que nadie se atrevía a romper. Algunos miraban al suelo, otros a sus manos, sin saber si agradecer o temer lo que Kirishima acababa de relatar. Hasta que una voz tranquila, fría y clara se hizo oír. Yo también lo encontré. Todos levantaron la cabeza. Shoto Todoroki se había mantenido callado desde que entró a la sala. Ahora los observaba con sus ojos bicolores, el rostro inexpresivo de siempre, aunque había algo distinto en él. Algo incómodo, casi humano, en su habitual fachada de hielo. ¿Qué? Kyoka fue la primera en hablar, sorprendida. Shoto asintió lentamente, sus manos cruzadas sobre el regazo. Después de separarnos, yo protegía a Toru mientras buscábamos otra ruta. Hizo una pausa. Entonces, él apareció. Los presentes contuvieron el aliento. Toru Agakure, que había estado sentada al lado de Mina sin decir nada, tragó saliva y asintió tímidamente. Ese sí, estábamos en una zona donde el calor y el humo eran intensos, casi no se podía ver. Su voz, aunque normalmente alegre, estaba teñida de una extraña seriedad. Y de la nada, algo cambió. El humo se disipó y el calor se desvaneció como si alguien hubiera apagado el incendio con solo desearlo. Shoto prosiguió. Cuando lo vi, estuve a punto de atacar. Sus palabras eran lentas, medidas, como si analizara cada frase antes de soltarla. Pero antes de que lo hiciera, habló. Todos guardaron silencio, pendientes de cada palabra. Dijo. Shoto bajó la mirada, como si recordara el momento con exactitud quirúrgica. Si quieres que Toru Agakure salga herida, adelante. Ataca. Levantó la vista hacia sus compañeros. Sabía su nombre. Hizo una pausa, dejando que todos asimilaran el hecho. Sabía quién estaba conmigo sin verla. Sus ojos se entrecerraron, en parte frustrados, en parte intrigados. Y lo peor, es que tenía razón. Mineta palideció. ¿Qué quiso decir? Toru se frotó las manos invisibles, su tono temblaba un poco cuando habló. Que si Shoto atacaba, yo hubiera salido lastimada. Se aclaró la garganta y bajó la cabeza. Estaba muy cerca de mí. No lo había notado. Su voz se volvió apenas un susurro. Nadie lo había notado. Momo cruzó los brazos, aunque no ocultó el escalofrío que recorrió su cuerpo. ¿Cómo pudo? Tokoyami asintió lentamente. Sabía demasiado. Shoto respiró hondo. No solo sabía que estaba ahí. Sabía mi estado emocional. Apretó el puño. Sabía que iba a atacarlo antes de que yo mismo estuviera seguro. Y Ida estaba pasmado. Entonces, evitó la pelea. Parecía que no podía creerlo. No fue por nosotros, afirmó Shoto con tono plano. Fue para ahorrar tiempo. Frunció el ceño. Nos ordenó ir a la plaza central. Cruzó los brazos. No había emoción en su voz. Ni compasión. Solo, autoridad. Toru asintió. Cuando lo seguí. Su tono bajó aún más. Me di cuenta de que no hacía ruido. Nada. Apretó sus invisibles puños sobre las piernas. Y aunque no podía ver su cara, podía sentir su mirada. Como si supiera exactamente lo que pensaba en cada momento. Mineta tembló. ¿Y qué hiciste? Lo obedecí, respondió Toru sin dudar. No había otra opción. Su tono fue inquietantemente firme. Sabía que si hacía algo estúpido, me mataría sin pensarlo. Un escalofrío recorrió a todos. ¿Y Todoroki? Preguntó Ojiro. Lo siguió también, respondió Toru.
Pero no dejó de mirarlo, como si intentara encontrar una falla. Hizo una pausa. No encontró ninguna. Shoto mantuvo el silencio por unos segundos. Es el tipo de persona que, miró al vacío un instante, reflexionando, sabe exactamente hasta dónde puede llevarte antes de romperte. Sus palabras fueron bajas, pero cargadas de algo que no era miedo, sino respeto cauteloso. Kyoka sacudió la cabeza, incrédula. ¿Y todo eso sin pelear? Shoto asintió. No necesitó hacerlo. Momo pasó una mano por su frente. Esto es. No terminó la frase. Nadie necesitaba que lo hiciera. Todos pensaban lo mismo. Tsuyu ladeó la cabeza, reflexionando en voz alta. No es solo fuerte, murmuró. Es inteligente. Su tono fue grave. Demasiado. Kirishima soltó una risa amarga. Sí. Miró su brazo vendado. Y eso lo hace 1000 veces más peligroso. Ida miró a todos, intentando recuperar algo de control. No podemos sacar conclusiones apresuradas. Se enderezó, con el ceño fruncido. Nos salvó la vida. Eso es un hecho. Pero su voz tembló en la última palabra. Todoroki observó a Ida unos segundos antes de hablar. ¿De verdad crees que lo hizo por altruismo? El silencio fue la respuesta. Y entonces, como un eco, Toru susurró. No sé si es un héroe o un villano. Su voz tembló. Pero sé que, nunca me había sentido tan pequeña delante de alguien. Todos bajaron la mirada. La conversación se extinguió, pero la inquietud no. El enmascarado los había salvado. Pero ninguno de ellos se sentía seguro. El ambiente seguía espeso en la sala común, saturado de tensión después de las palabras de Todoroki y Toru. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo los sonidos de la respiración lenta y los latidos acelerados llenaban el espacio. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido suave. Katsuki Bakugo entró en la sala. Vestía el uniforme estándar de UA, pero su brazo derecho seguía vendado y sujeto por un cabestrillo. Su rostro mostraba algunos cortes, y había un vendaje cubriéndole la ceja izquierda. Pero nada de eso llamaba la atención. Era su mirada, vacía, como si la rabia habitual que ardía en sus ojos se hubiera apagado, dejando solo cenizas. Todos lo notaron. Y todos callaron. Los ojos de Bakugo barrieron la habitación. Podía sentirlo. Las miradas clavándose en él como agujas, el peso del juicio de sus compañeros, o peor aún, su compasión. Apretó los dientes. Su mano izquierda tembló solo un instante antes de cerrarse en un puño. Sin decir palabra, caminó hasta el sofá más alejado, arrastrando el pie un poco más de lo normal, pero sin perder ese andar desafiante, aunque vacío. Se dejó caer en el asiento sin un gesto de dolor, aunque estaba claro que lo sentía. Luego, cruzó la pierna sana sobre la otra y desvió la mirada hacia la ventana, ignorando a todos como si no existieran. La incomodidad creció. Fue Ida quien, con su clásica rectitud, se levantó primero. Bakugo, dijo, avanzando con pasos medidos. Nos alegra que hayas decidido venir aquí. Hizo una breve pausa, ajustando sus gafas con un gesto nervioso. Queríamos saber cómo te sientes. Su tono era lo más suave posible, casi incómodo viniendo de alguien tan formal. Junto a él, Uraraka se acercó, aunque algo más cautelosa. Kak-chan, su voz fue baja, amable, casi un susurro. ¿Estás bien? Bakugo no respondió. Siguió mirando por la ventana, su expresión tan dura como la piedra. No había burla, ni furia, ni siquiera impaciencia. Solo, nada. Uraraka tragó saliva y retrocedió un paso. Ida apretó los labios, indeciso, y también se quedó quieto, como si una barrera invisible lo separara. El silencio era casi insoportable hasta que Kaminari, con su torpeza habitual, intentó aligerar el ambiente. Bueno, se rascó la nuca, sin mirar a nadie en particular. Supongo que, es normal que esté así, ¿no? Forzó una risa nerviosa que murió al instante. Digo, después de todo, su orgullo está tan roto como sus huesos. Mineta, sentado cerca, soltó una risa incómoda. Sí. Bajó la voz cuando sintió varias miradas acusadoras. Digo, es Bakugo. Siempre fue el fuerte, el imparable. ¿Y ahora? Ahora sabe que no lo es, remató Kaminari, en voz baja, sin malicia, solo con esa torpeza habitual al decir lo que todos pensaban y no se atrevían a decir. El ambiente se congeló. Por un instante, todos esperaron que Bakugo reaccionara. Que gritara. Que lanzara explosiones por el cabestrillo roto si fuera necesario. Pero no pasó nada. Bakugo no se movió. No hizo ni el más mínimo gesto de haber escuchado. Solo respiró hondo, una sola vez, y siguió mirando a través de la ventana, como si los estuviera ignorando a propósito. O como si nada de eso importara. El silencio se alargó, incómodo, opresivo. Ida se aclaró la garganta, y Uraraka bajó la cabeza, sintiéndose derrotada en su intento por llegar a él.
Kacchan, murmuró ella una vez más, pero la palabra se perdió en el vacío. Finalmente, Kirishima rompió el silencio. Denle tiempo. Su tono fue bajo, casi inaudible. Bakugo necesita procesarlo a su manera. Todoroki, desde su sitio, observaba la escena con atención. O decidir si aún puede llamarse a sí mismo el mejor después de lo que pasó, murmuró, sin tono despectivo, solo frío análisis. Momo se mordió el labio inferior, incómoda. No es el único que está procesando todo esto. Bakugo seguía sin decir nada, sin moverse, sin explotar. Y eso, inquietaba mucho más que cualquier grito. Hola gente, espero que les haya gustado el cap, también quería decirles que se suscriban al canal y que le den like si les gustó, eso me ayudaría mucho, sin más que decir me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de volver a escribir XD, adiós.